Le voy a dar la bienvenida, él es Aníbal Manuel Ramírez de la provincia de Misiones, maestro nacional de música, además profesor de educación técnico de seguridad e higiene, técnico superior en higiene y seguridad laboral sería el título, ¿no? Y también superior en administración y organización escolar. Le doy la bienvenida. María Martínez te saluda. Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Un gusto charlar con vos y gracias por comunicarte, gracias a todo tu equipo por hacer todo el trabajo de producción, ¿no es cierto?, como para que nosotros acá del interior del país podamos contar nuestra triste realidad, especialmente desde el sistema educativo, que es en el que estoy inserto, ¿no es cierto? Aníbal, contanos, porque siempre estamos hablando nosotros también de la problemática que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación actual de la provincia de Misiones, específicamente de la localidad de Oberá en la que estás vos? Bueno, la realidad de la provincia de Misiones, o sea, la realidad de la ciudad de Oberá, mejor dicho, es exactamente la misma que se vive en toda la provincia de Misiones. Obviamente que hay sectores del interior de la provincia que están con más precarización, digamos, si hablamos del sistema educativo. La ciudad de Oberá es la segunda ciudad en importancia en la provincia de Misiones. La primera, obviamente, es la capital de la provincia, ¿no es cierto?, que es la ciudad de Posadas, y después sigue la ciudad de Oberá en importancia. La realidad de la educación aquí en la provincia de Misiones realmente es muy precaria, muy triste, siendo que la provincia de Misiones maneja un presupuesto educativo realmente pero muy alto, eh, teniendo en cuenta lo que recibe, el dinero que recibe a diario, como por medio de la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, ¿no es cierto?, a lo que se suma también recursos propios. En la provincia de Misiones somos 30.000, un poquito más de 30.000 docentes, 31.800 docentes somos en la provincia de Misiones, y la provincia, entre recaudación propia y presupuesto de la Ley de Financiamiento Educativo, llega a 105 millones de pesos diarios. Una suma realmente muy importante para lo que es la provincia de Misiones. Y de este presupuesto se subejecuta un 35 o 37%. ¿Qué significa? De que entre el 63 y el 65% del resto del presupuesto no sabemos a dónde va destinado. Mientras tanto, el sistema educativo se cae a pedazos. O sea, escuelas sin baños, por ejemplo, que tienen letrina, eh, sin provisión de agua potable, escuelas, por ejemplo, sin conectividad. Hoy de suma importancia, especialmente por esta situación de pandemia en donde los docentes tenemos que trabajar en gran medida desde la virtualidad, los docentes tenemos que arreglarnos con recursos propios. Y de esta forma también en todo lo que tiene que ver el sostenimiento del sistema educativo. O sea, existe un sistema educativo gracias al esfuerzo del docente que pone recursos propios de su propio sueldo, ¿no es cierto? O generando alguna actividad alternativa fuera de horario escolar como para financiar lo que deja sin atención un Estado ausente, la falta de política en la provincia de Misiones. Nosotros, para enmarcar un poquito, te cuento que tenemos un salario básico en el cargo testigo Sí. de 13.700 pesos. Eh, el resto es absolutamente en negro. El salario de bolsillo de un docente que recién se inicia es de 40.000 pesos, y el que cumple 15 años de antigüedad recién se despega con 1.500 pesos más. Cuando, según la ley que nos rige, que es el Estatuto del Docente, un docente con 15 años tendría que estar cobrando un poco más de 50.000 pesos. Pero más allá del número, la canasta básica
hoy ronda los 60.000 pesos. El Claro, propio INDEC establece. claro, sí, Un sí. docente acá apenas supera el 50% de lo que es la canasta básica. Entonces, estamos realmente muy, pero muy precarizados. Nuestros alumnos también, eh, especialmente por esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Sí, Y lo que generó en el sistema laboral en la provincia de Misiones, ya que es una provincia que en su gran mayoría depende del Estado y no se genera, en los últimos 30 años no se han insertado nuevas empresas para generar fuente laboral, por ejemplo. Es uno de los graves problemas que tenemos. sí. Eh, entonces, la mayoría de la sociedad depende de los recursos del Estado. Más allá de eso, el gobierno provincial cuenta con recursos, con un superávit que el propio ministro de Hacienda de la provincia, que es el contador Zafrán, este, lo comentaba con mucha alegría, ¿no es cierto?, de que tenía un superávit fiscal del 97%. O sea, ¿a dónde va ese dinero cuando el sistema de educación, que es lo más importante para una sociedad, está precarizado? Una precarización paulatina desde hace 20 años aproximadamente. El sistema de salud también, más allá de contar con edificios nuevos, algunos hospitales, sabemos que no cuentan con los recursos necesarios, especialmente ahora en pandemia. O, por ejemplo, el sistema de justicia también, que está muy, pero muy precarizado. Nosotros somos docentes autoconvocados que hemos salido de hemos roto las estructuras gremiales, políticos gremiales, porque la mayoría de los gremios, así como los gremios a nivel nacional también, ¿no es cierto?, terminan alentando candidaturas, promoviendo candidaturas, negocios personales de los dirigentes con el gobierno en detrimento de sus representados. Entonces se formó un nuevo fenómeno Sí. que lo llamamos docentes autoconvocados de la provincia de Misiones. Que Hay es, Aníbal, que es el que estás integrando a vos, es así, ¿no? Exactamente. Yo soy referente de la zona centro de la provincia. Tenemos 6 referentes a nivel provincial. 2 por zona norte, 2 por zona centro y 2 por zona sur. Trabajamos de forma asamblearia, democrática, democracia directa, y formamos un frente con otros gremios, ¿no es cierto?, los que siempre estuvieron acompañando al profesional docente, pero que nunca el gobierno los convocó para charlar sobre la problemática educativa. Entonces, nosotros reclamamos las condiciones dignas, edificios en condiciones, reclamamos elementos biosanitizantes, reclamamos condiciones de higiene y seguridad también. Reclamamos conectividad, reclamamos eh, instalación eléctrica o provisión de energía eléctrica para las escuelas, reclamamos un salario digno, ¿no es cierto?, con un sueldo básico de 18.600 pesos con 77 centavos, que sería un salario que todavía no supera la inflación, o sea, no es un incremento inclusive lo que estamos reclamando. Apenas lo que estamos reclamando es una recomposición salarial, porque en esta parte del país también el incremento del costo de vida es muy superior a otra parte del país o a otras provincias de nuestra Argentina, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros estamos reclamando es una recomposición salarial con un básico de 18.600 pesos con 77 centavos, además del cumplimiento irrestricto de las leyes que rigen la educación. Aquí, por ejemplo, hubo una precarización paulatina del sistema educativo porque en estos últimos 20 años han nombrado docentes, o sea, personas que hicieron buena campaña política para el oficialismo gubernamental, que está hace 22 años el mismo partido gobernando la provincia, y para el oficialismo de los gremios que negocian
o sea, para los gremios oficialistas, los que están sentados con el poder siempre y aplauden las candidaturas y acompañan en la política de Estado. Entonces, esa precarización es muy profunda, porque tenemos personas que no son profesionales de la pedagogía y de la ciencia que están frente a nuestros alumnos. Mientras tenemos profesores y maestros, ¿no es cierto?, capacitados, que siguen capacitándose, conduciendo remis, trabajando en algún depósito, trabajando en algún comercio de vendedor ambulante o realizando cualquier actividad para poder sostener a su familia, siendo que son profesionales y tendrían que estar ocupando el lugar. Aníbal, ¿han tenido algún tipo de respuesta de parte de los funcionarios de la provincia de Misiones con respecto a esta situación? Nosotros hemos tenido un acercamiento en el mes de febrero con el presidente del Consejo General de Educación, en donde le llevamos una propuesta salarial, ¿no es cierto?, que es el que te comentaba recién, un básico de 18.000 600 pesos con 77 centavos. Sí. Y después de un cuarto intermedio de 15 minutos, el presidente del Consejo General de Educación, el profesor Alberto Galarza, junto al diputado Belbach, nos informan que los dichos del gobernador, el doctor Herrera Watt, que ni siquiera se podía analizar nuestra propuesta porque es inalcanzable para la provincia. Nosotros, la propuesta salarial que hicimos, lo hicimos después de un trabajo concienzudo, de acuerdo a datos oficiales, ¿no es cierto? Y sabemos que esa propuesta salarial apenas supera el 48% del presupuesto educativo de la provincia de Misiones. Entonces, digamos, nos pidieron mantener abierto el diálogo y nos volvieron a llamar pidiendo que le demos 3 ejes de lucha nuestros para discutir. Menos salario. Podríamos hablar de los elementos sanitizantes, por ejemplo, reparación de baños o cualquier otro tema, pero no querían o no quieren hablar la cuestión salarial. Nosotros tenemos justamente esta semana una jornada de lucha, 48 horas de pago más el día jueves y viernes, porque venimos sosteniendo nuestra lucha de esta forma con medidas de fuerza, ¿no es cierto? Cortes de ruta. No somos, digamos, personas que nos dedicamos al piquete. Somos profesionales de la educación, somos profesionales de la pedagogía, pero al tener enfrente un gobierno, un patrón que no quiere dialogar, un patrón que no quiere discutir y que no quiere recibir aportes, ni tampoco aportar para recuperar el sistema educativo, nos empuja a llevar adelante medidas extremas. Con este frente de lucha estamos realizando distintos tipos de talleres sobre legislación laboral del sistema educativo, estamos haciendo talleres sobre salario para entender el salario, ¿no es cierto?, del docente, sobre presupuesto educativo provincial, para que el docente y la sociedad entienda lo complejo que es el salario del docente, ¿no es cierto? Y de esa forma también se genere ese pensamiento crítico, ¿no es cierto?, de su propia realidad en el caso del docente. Y de esta forma, ¿no es cierto?, además de realizar eventos culturales, porque también el arte es una forma extraordinaria de transmitir distintos tipos de mensajes y en este caso, ¿no es cierto?, nosotros transmitimos los ejes de nuestra lucha que venimos llevando adelante desde el mes de febrero del año 2020. Aníbal, ¿qué tal? Carlos te Sí, saluda. sí.
Hola. Sí, me preguntaba dos cosas. Uno, cuando escucho Misiones no puedo dejar de pensar que están ahí al lado de Brasil y cómo estará la cosa en cuanto a, bueno, el tema recurrente nuestro de todos los días, que es el COVID-19. ¿Cómo está la cosa en cuanto a pandemia ahí en Misiones? Y también preguntarte, ya que estás, para que nos cuentes la experiencia de el año pasado, cómo fueron las clases allá el año pasado, ¿no? A diferencia de lo que nos imaginamos de haber sido acá en Buenos Aires. Bueno, con respecto a las clases, ¿no es cierto? Voy a comenzar por la última pregunta. Nosotros eh, no contamos en un 90% de la provincia no cuenta con conectividad en las escuelas. Entonces, todo este trabajo de contención que realizó el docente durante esta cuarentena cerrada del año 2020 se realizó con recursos propios. O sea, el propio docente puso a disposición del sistema educativo, puso su propia herramienta o la herramienta de la familia, la computadora, la conectividad, el celular, y además de eso, el de poner todas las herramientas y su propia conectividad domiciliaria, digamos, se generó un altísimo grado de estrés porque la educación en la provincia de Misiones no está preparado, y creo que a nivel país no estamos preparados para una educación virtual. Entonces se generó un grado de estrés muy importante, no solamente en la docencia, sino que también en los alumnos, ¿eh? Porque los alumnos respondían o enviaban los trabajos a cualquier hora, porque, por ejemplo, hay familias que no tienen una computadora en la casa y que para realizar ese trabajo eh, utilizan el celular y que en la familia cuentan con un solo celular que usa el papá o la mamá a veces para sus actividades laborales o lleva para realizar sus actividades laborales. Entonces recién comenzaban a responder las actividades cuando los padres terminaban las actividades laborales. Bueno, Entonces, esto hacía de que el alumno presente sus actividades a las 10, 11 de la noche. Y el docente, después de haber estado conectado y trabajando con el resto de los alumnos, durante el día teníamos que volver a conectarnos y trabajar con estos alumnos que de otra forma no tendrían la posibilidad de acceder a este trabajo virtual que se les generaba. Y Aníbal, otros sectores sí, no Aníbal, contaban, sí, la pregunta que te voy a hacer tiene, porque por ejemplo aquí en la ciudad de Buenos Aires se trata de que se dé esto de la semipresencialidad. ¿Cuál es la situación de Misiones con respecto a eso? Es decir, ¿están trabajando presencial y online también? ¿Cómo están llevando esta estrategia educativa? bueno, se está trabajando con las dos modalidades. Nosotros le habíamos pedido al presidente del Consejo General de Educación que realicemos solamente el trabajo de forma presencial, porque las escuelas, la mayoría, no cuentan con el servicio de Internet y los alumnos, especialmente los del interior de la provincia, no tienen conectividad. ¿Eh? Entonces se hace muy complicado para los alumnos. Hoy estamos utilizando la doble modalidad, por ejemplo, para los alumnos con problemas de salud que son de riesgo ahora por la pandemia, por el COVID, ¿no es cierto? Están trabajando desde la virtualidad o se les prepara cuadernillos, cartillas con fotocopia y se les hace llegar de alguna forma. Y en el caso de los alumnos que tengan conectividad, por ejemplo, y que tengan celulares con datos
o computadora en la casa, se está trabajando así con las dos modalidades, ¿no es cierto? O los que viven en lugares muy distanciados, también por el sistema de transporte aquí en la provincia de Misiones. Entonces, hay alumnos que no están pudiendo concurrir de forma presencial todavía a las escuelas. Entonces, estamos bastante complicados con esto porque la participación de los alumnos en el 2020, desde la virtualidad, haciendo un porcentaje a nivel provincial, y habrá sido del 35 al 40%, los que podían acceder y los que respondían a los trabajos virtuales. Y el resto, obviamente, quedaron totalmente descolgados y en el presente año los docentes tenemos que generar las estrategias para recuperar ese tiempo perdido con esos alumnos, ¿no es cierto?, que no pudieron acceder. Entonces, el docente nuevamente se tiene que reinventar, digamos, como para lograr la continuidad de esos alumnos en el sistema educativo. Desde el gobierno provincial realmente deja mucho que desear porque no se genera ningún tipo de estrategia como para que el docente pueda estar tranquilo y se sienta respaldado en la actividad que estamos realizando. Eso es una de las grandes críticas que tenemos, por ejemplo, al ministro de Educación, que es el doctor Sedov, que inclusive en el mes de marzo nosotros viralizamos una carta abierta en todos los medios, en las redes sociales, le enviamos al gobernador de la provincia y al propio ministro Sedov pidiendo la renuncia del ministro por el doble discurso. Porque, por ejemplo, todo el año pasado tenía un discurso por ahí muy contradictorio, que en un momento decía, vamos a tomar examen a los alumnos desde la virtualidad, después decía, no vamos a tomar exámenes, después volvía a decir, bueno, todos van a pasar. O sea, la misma actitud que tuvo el ministro Trota a nivel nacional. Ese discurso de decir una cosa, volver a decir otra cosa, desdecirse y generar confusión en los alumnos. Y eso también hizo que muchos alumnos no trabajaran desde la virtualidad, porque estaban con toda la confianza de que aprobaban igual. Claro, claro, pasó acá también eso es un tema bastante cuestionado también acá, ¿eh? El tema de la evaluación y de cómo los chicos a veces también se aprovechaban de esa situación, en algunos casos. Exactamente. Y con respecto a la pregunta que me hacía hace un rato con respecto al COVID, aquí en la provincia de Misiones estamos bastante complicados porque estamos, ¿no es cierto?, somos como una península dentro de los países muy, que no estuvieron, digamos, teniendo toda la prevención con respecto al COVID, como es Brasil, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, que el tránsito fue muy fluido, con Paraguay también. Estamos muy complicados con el tema COVID nosotros. Con respecto a la vacunación, Aníbal, ¿cómo están los docentes allá? Bueno, con respecto a la vacunación de los docentes, aproximadamente un 20%, un poquito más del 20% de los docentes nos vacunamos, porque yo, bueno, me vacuné, o sea, nos vacunaron la primera dosis, ¿no es cierto? Sí. Y después, obviamente, que se suspendió la segunda dosis y somos muchos docentes ya lo que estamos esperando más de un mes la segunda dosis. La segunda dosis, sí. Bueno, estamos esperando hasta que el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación, ¿no es cierto?, definan cuándo nos van a vacunar la segunda dosis. Aquí tenemos muchos docentes con COVID. También tenemos muchos alumnos del nivel secundario con COVID. Desde los 15, 16 años, muchísimos alumnos contagiados. Por ejemplo, para dar como datos, ¿no es cierto?,
Yo trabajo en 4 instituciones educativas, de los cuales en una escuela primaria, 2 maestras jardineras con COVID y una maestra normal, digamos, con COVID en los 2 establecimientos educativos y de nivel secundario. En uno, 5 docentes con COVID y en otro establecimiento educativo, 2 docentes con COVID y la portera. Por ejemplo, como para tener una idea del grado de, digamos, de contagio que existe aquí en la provincia de Misiones en el sistema educativo. Aníbal, lamentablemente tenemos que ir cerrando porque, bueno, no, nos quedamos cortos de tiempo. La verdad que nos hubiese gustado escucharte mucho más porque es terrible la situación que atraviesan los docentes. Yo siempre digo, la educación es una gran deuda que tiene el Estado con la educación y que lamentablemente no sé por qué es un sector muy golpeado en todos los gobiernos que hemos tenido en Argentina. Exactamente, exactamente. O sea, lamentablemente nunca pasó a ser política de Estado. Sí, una herramienta política, ¿no es cierto?, de campaña, de prosélito, y lamentablemente muchos de nuestros colegas, eso tenemos que reconocerlo, se prestaron también a hacer esa herramienta política, ya sea de apriete o de gerenciar partidos políticos. Nosotros sufrimos muchos aprietes acá. Aquí existen muchos aprietes de directores, de algunos directores, de supervisores, que pasan a ser el eslabón, el brazo ejecutor de la presión gubernamental para hacer cenar los derechos de los trabajadores. Es la triste realidad aquí en la provincia de Misiones. Nosotros, las actividades que hacemos, lo hacemos de la forma más pacífica y convocamos a toda la sociedad a sumarse a nuestra lucha, especialmente cuando realizamos una asamblea, porque seguramente que toda la sociedad tiene mucho para aportar, y especialmente porque la educación, la salud y la justicia tiene que ser el problema de todos, no solamente el problema de los que estamos como profesionales o como trabajadores del sector. Tiene que ser problemática de todos, donde todos tienen que inmiscuirse, porque sin educación, sin justicia y sin un sistema de salud adecuado realmente como sociedad, muy poco podemos pretender. Totalmente. Aníbal, te agradecemos muchísimo la comunicación para Radio MEP y seguramente vamos a estar en contacto más adelante para saber cuáles son las novedades y cómo evoluciona esta problemática en la provincia de Misiones. María, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por ocuparte de la provincia de Misiones. Nosotros el jueves y viernes realizamos una 48 horas de paro, asamblea provincial el día viernes, el día jueves vamos a hacer una marcha en la ciudad de Posadas, marcha de antorcha, conferencias de prensa, y a la noche vamos a hacer un festival, el primer festival de la dignidad docente, para mostrarle un poco a la sociedad lo que hacemos como docente y de que también podemos reclamar la reivindicación de nuestros derechos de otra forma, no solamente cortando rutas, por ejemplo, que son medidas extremas que el propio gobierno nos empuja a hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a tu disposición para cualquier otro momento. Gracias.